vamos a ponernos serios. Bueno, esto es serio, ¿no? Pero sí me parece alucinante la campaña de Acuña. Bienvenidos, esto recién comienza. Ayer ha salido, bueno, ayer no, ha salido hace 2 días, me parece, o la semana pasada, un informe bien serio, que son las cifras del informe de la justicia. Y es bien preocupante porque algunos procesos civiles, lo que ha dicho Gaceta Jurídica, y hoy día vamos a entrevistar a su director, Walter Gutiérrez, es que, por ejemplo, algunos procesos civiles pueden durar 10 años, pero hay casos en que hay juicios que han llegado a extenderse por más de 40. Y que un habeas corpus, por ejemplo, debería durar máximo 1 mes y medio, y en la realidad duran 1 año y 8 meses. Y lo que estuve leyendo en el terreno de la corrupción es terrible, porque, por ejemplo, se supone que en 10 meses debería de resolverse las cosas, y solo el tema de los petroaudios duró 7 años y todavía no hay sentencia, ¿no? Ahorita en un segundo voy a encontrar lo de la corrupción, pero ¿cuál es el principal factor en esta demora? Eso es lo que le quiero preguntar al doctor Walter Gutiérrez, que ha sido además decano del Colegio de Abogados y que es un experto, es un buen abogado, y lo que está demostrando con este informe es que la justicia en el Perú, de justicia no tiene nada, porque justicia que demora al final no es justicia, y hay mucha gente que está presa con prisión preventiva sin ni siquiera tener un debido proceso o con un proceso demorado, y sabe Dios cuándo van a salir del encierro, ¿no es cierto? Entonces hoy día vamos a hablar con el doctor Walter Gutiérrez. ¿Cómo está, doctor Gutiérrez? Bienvenido a Exitosa. Gracias, Milagro, por la invitación. ¿Qué es el informe que ha hecho Gaceta Jurídica? Es serio. Acá está, la demora de los procesos judiciales en delitos de bueno, quiero preguntarle muchas cosas, pero lo primero es, ¿por qué esta situación? Siempre se habla de la reforma del Poder Judicial, en todos los periodos, gobiernos, se cuenta y se ventilan las emergencias jurídicas, ¿no? Pero nunca se hace nada. ¿Por qué, doctor Gutiérrez, estamos en esta situación tan penosa? La reforma de la justicia es la eterna reforma, la reforma de la que siempre se habla, pero nunca se hace nada. Y además es muy fácil endilgarle la responsabilidad a los jueces. Es muy fácil y es popular incluso que los políticos le achaquen la culpa al Poder Judicial, a la Fiscalía, al sistema de justicia. Es verdad que todos estamos salpicados de responsabilidad, comunidad legal, incluso cierto sector del periodismo, pero yo diría que la principal responsabilidad está en el Ejecutivo y en el Legislativo. ¿Por qué? Y voy a explicar por qué. A ver, un ejemplo podría ser esta radio. La estructura presupuestal del Poder Judicial está diseñada para fracasar. Imagínese que esta radio solo asignara el 3% para gasto de capital y el 97% para gasto corriente. Es decir, sería inviable. Ninguna empresa, ni pública, ninguna institución, ni pública ni privada, es viable con el 3% de presupuesto. Esa es la estructura presupuestal del Poder Judicial. En el Poder Judicial hay 20 y tantos mil, casi 30.000 computadoras, y todos los años por lo menos 2.000 pasan a una situación de obsolescencia. El Poder Judicial no tiene capacidad ni siquiera para comprar 1.000 y pico de computadoras. En consecuencia, o sea, todo el gasto corriente en el Poder Judicial se va a ir deteriorando la situación, porque el 97% es para pago de pensiones, para planillas, para gasto corriente, servicios. Entonces es sencillamente inviable. ¿Desde cuándo el presupuesto es así? Desde toda la vida. En realidad estamos, manejándonos desde ese rango estructural desde hace los últimos 7, 8 años. Entonces, esto es grave porque revela que desde el Ejecutivo no hay un compromiso con la justicia. Se dice, no, la reforma la tienen que hacer los jueces. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de la función jurisdiccional, porque el sistema de justicia, el Poder Judicial es un poder y usted no puede involucrarse en cómo un juez administra justicia. Cierto. Pero la parte gerencial, la infraestructura informática, la infraestructura inmobiliaria, todo eso tiene que ver con el presupuesto de la República. Entonces, si usted no le asigna recursos al Poder Judicial, tenga usted la seguridad que usted va a tener igual o peor justicia. Eso no exonera de responsabilidad, desde luego,
a un sector de jueces que no hace su función, pero pongamos las cosas en su sitio, porque sería muy fácil decir que ellos tienen la culpa y se acabó. Ya, pero me extraña que teniendo el 97% del presupuesto para ese gasto corriente, siempre el Poder Judicial entra en huelga. O sea, al final estamos amarrados por ambos lados, porque si no hay un presupuesto para lo esencial, que es lo que usted está señalando, y solo el 97% se va a salarios, honorarios, etcétera, y encima los trabajadores hacen huelga por eso, entonces estamos ancochados. A ver, yo no voy a defender aquí ningún pliego de los trabajadores del Poder Judicial, pero hace muchos años que los trabajadores del Poder Judicial tienen sus sueldos congelados. Pero creo que necesitamos hacer un esfuerzo por compaginar eficiencia con asignación presupuestal. Ellos también tienen que demostrarnos que la justicia es posible. Déjeme decirle que con decisión política sí es posible mejorar la justicia, pero se necesita liderazgo, decisión política. Esta es una tarea que, si bien es cierto, le corresponde a los titulares del sistema de justicia, estoy hablando del fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, también le corresponde al Ejecutivo, porque ellos son los que manejan el presupuesto. Pero, doctor Gutiérrez, ¿por qué no existe esa voluntad política? O sea, finalmente se está entrampando uno de los derechos fundamentales que tiene la persona. Para empezar, el recorte de la libertad es lo peor que te puede pasar. O sea, que te metan preso, yo no se lo deseo a nadie, creo que es la peor pesadilla que uno puede vivir. Claro. Pero una vez estando preso, lo ideal sería que tengas una sentencia, que sepas cuánto tiempo vas a estar en prisión y que tengas un debido proceso. Pero usted sabe mejor que yo que hay gente que está en la cárcel y que no sabe cuándo va a salir. El otro día, incluso cuando entrevisté a Aurelio Pastor, recién salido de la cárcel, me contaba que había gente que ni siquiera puede reclamar su salida porque ni siquiera ha sido inscrito. O sea, es como... ¿Y por qué no hay esta voluntad política? ¿Porque los presos no importan? Son varias razones. En realidad este es un tema bien complejo, pero voy a tratar de ser muy puntual. ¿Cuántos ministros de justicia hemos tenido? ¿Cuánto dura la presidencia del Poder Judicial? El presupuesto del Poder Judicial es actualmente 1.800 millones de soles. En 2 años, porque eso es lo que dura la gestión del presidente, estamos hablando de 3.600 millones. Solamente 2 años de gestión. No es nada, eso es inaceptable. Es inaceptable. Debería mínimamente durar de 4 a 5 años para poder tener un plan nacional de justicia, para gerenciar bien la justicia. No estoy hablando de administrar justicia, repito, esto quiero subrayarlo, quiero remarcarlo. No estoy hablando de inmiscuirnos en cómo se administra la justicia, sino cómo se gerencia la justicia. Todo el soporte. Es como, no nos metemos en su programa, Milagros, pero esta radio tiene que funcionar bien, hay un soporte detrás. De acuerdo. De eso estoy hablando. Usted está hablando de que tiene que haber buenos equipos, que tiene que haber buena infraestructura, que tiene que haber recursos para que hagan su trabajo. Y quienes tienen que estar comprometidos con esto es el legislativo, es el ejecutivo, y desde luego es también el sistema de justicia. No tenemos eso. Quiero darle un dato que le va a parecer realmente revelador. Mire, una papeleta de 100 soles de tránsito puede llegar hasta la Suprema. Que la Suprema funcione por unas horas cuesta varios miles de dólares en su apoyo administrativo, en infraestructura. ¿Cómo que para que funcione la Suprema cuesta miles de dólares? Por supuesto, estamos hablando de lo que cuesta ¿Pero no es el trabajo de la Suprema reunirse y ver los casos? ¿Por qué tiene que costar más? No, lo que quiero decir, no me he dejado entender. Ajá. Lo que estoy tratando de decir es que para que funcione la justicia, se asigna una cantidad de dinero que tiene que ver con la infraestructura, con el papel, con las computadoras, con las secretarias y con el propio sueldo de los jueces. Entonces, ¿cuánto nos cuesta que funcione por una hora una sala de la Suprema? Eso cuesta varios miles de dólares, pero esos señores se reúnen para resolver si es procedente o no una papeleta de 100 soles. Es el mundo al revés. Eso jamás debería llegar a la Corte Suprema. ¿Se reúne para ver una papeleta? Estoy exagerando, pero de hecho eso es así. Tan es así que el propio uno de los vocales que escribe en este informe lo revela. Entonces, estamos organizados, está diseñada la justicia para no ser eficiente. Esto tiene que cambiar y puede cambiar. Esto tiene que ver con decisiones. Pero tiene que haber una explicación. O sea, yo le he preguntado por qué no hay la voluntad política. De alguna manera es tener el control. O sea, para un presidente o para un gobernante, para un ejecutivo que sabe esta situación, es
Es lo que en algún momento dijo el fiscal Sánchez, ¿no? No le querían dar ni presupuesto ni para pagar a los fiscales y era como tenerlo... Sin duda, algunos políticos, algunas instancias del poder les conviene tener un poder judicial débil, sin duda. Pero concurrentemente también nos falta claridad a nosotros como ciudadanía respecto de estos problemas. La justicia es un servicio público básico. ¿Usted conoce alguna política pública sobre la justicia? ¿En cada día ha escuchado usted a algún candidato decir, esta política pública yo la voy a implementar? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, porque si este es un servicio público que tiene que ver, como ha señalado usted, con las libertades, que tiene que ver con el patrimonio, que tiene que ver con la seguridad de las inversiones, que tiene que ver con la marcha de la economía. Entonces tenemos que invertir en justicia y tienen que haber políticas públicas claras. ¿Cuál de los procesos es el que más le preocupa? Porque aquí en el informe se habla de juicios, bueno, hay varios, ¿no? Tenencia, por ejemplo, los líos familiares, los que tienen que ver con la privación de la libertad por los juicios penales, los juicios de corrupción. ¿Cuál es el que más le preocupa o el que más le ha escandalizado a usted? Todos son preocupantes. A ver, un habeas corpus que debería demorar... Eso me pareció alucinante, claro, 10 meses según... Claro, está durando 1 año y 8 meses. ¿Y cuánto debería de durar? Debería durar pues 2, 3 semanas, un mes ya, siendo eso es lo eficiente, que dure un mes. Eso es en la teoría lo que debería durar. Ya, sin embargo, estamos hablando de un año y más de 1 año y medio, ¿no? Y ya, vamos a ir a una pausa. Ya, vamos a una pausa y regresamos con unos segundos con el doctor Walter Gutiérrez y después vamos a entrevistar al congresista Aguinaga, ¿no? Ya venimos. Ya volvemos con Milagros Leiva en Exitosa. Estamos conversando con el doctor Walter Gutiérrez sobre este informe de justicia que nos tendría que preocupar a todos. La carga procesal del Poder Judicial, por ejemplo, ya pasó los 3 millones de expedientes en trámite, pero lo peor que sucede en el Perú es que uno sabe cuándo empieza tu problema jurídico, no cuándo termina, ni cómo termina. ¿Es correcto? Lo ha resumido bien. ¿No es cierto? Es todo un enigma cómo terminará un proceso cuando debería ser predecible. La justicia tiene que ser predictiva. Uno debe conocer o debe saber anticipadamente si va a ganar o va a perder un juicio. Eso se llama seguridad jurídica. Y uno de los problemas es que en nuestro país no tenemos base de datos de la jurisprudencia, de cómo es que se ha administrado justicia, y además no hay conexión entre los jueces. Los cerca de 3.000 jueces no están todos interconectados, de manera que el juez en un determinado distrito judicial está administrando de un modo y otro juez está administrando de otra manera. Hay que hacer un esfuerzo por tener una justicia homologada, con precedentes. ¿Y eso existe en otros países? Desde luego que existe, no tenemos que irnos ni a Europa ni a Estados Unidos. Existe en América Latina, ya hay países que trabajan la jurisprudencia o administran justicia en base o con fundamento en base de datos con precedentes, sin mayor intranquilidad ni inseguridad. Y doctor Gutiérrez, ¿de qué depende entonces? ¿De tener plata? O sea, quien tiene plata puede agilizar el trámite, puede, no sé, pues hacer lobbies con los secretarios para que el expediente suba y así agilizar el proceso. O sea, ¿de qué depende? Yo esa imputación no la voy a hacer, pero tampoco voy a cerrar los ojos. No creo que... termino con lo que empecé. No, es bien fácil echarle la culpa a los jueces. Pero yo conozco jueces muy honrados y muy competentes, como fiscales honrados y competentes. Pero también existe corrupción, por eso es que... pero la demora en la carga procesal es lo que produce la corrupción. Es un recto análisis. Que si nosotros logramos adelgazar la carga procesal y acelerar los procesos, yo le aseguro que, no exagero si le digo que el 80% de la corrupción desaparece. Porque la gran corrupción está en la demora, en las notificaciones. La notificación sigue haciéndose en papel en este país, solamente el 30 y tantos por ciento en papel sigue haciéndose. Mientras que usted cruza la frontera y va al Ecuador y la notificación es electrónica. Entonces no estamos pidiendo nada extraordinario, nada que sea inviable, es perfectamente ¿Cómo electrónica, posible. Doctor? No le entiendo. Es que ¿La notificación llega a tu correo? A tu correo. ¿Y qué pasa si eres una persona que no tiene correo? Bueno, si quieres justicia, tienes que tener un correo. Y el sistema de justicia te lo puede proporcionar. Ajá. Y otra pregunta. ¿Qué hacemos con los casos?
O sea, a ver, por ejemplo, estoy pensando en el caso del general Chacón, ¿no? El general Chacón estuvo 7 años preso y finalmente él salió pues libre y además como sin culpa, ¿no? O sea, su sentencia lo absolvió, ¿no es cierto? ¿Quién le devuelve la vida y quién le devuelve el tiempo perdido a una persona que está en prisión sin sentencia, sin pruebas y, digamos, por las puras? Estoy pensando, por ejemplo, en el esposo de Edita, el odontólogo que fue metido a la cárcel básicamente por decisión de Ramos Heredia, porque hizo una conferencia y dijo que él era el homicida. Y estos son casos mediáticos, ¿no? Pero hay mucha gente que está en prisión sin pruebas. ¿Quién les devuelve la vida a ellos? Bueno, en primer lugar, reconozcamos que en nuestro país existe mucha noticia vinculada al Poder Judicial y a al tema jurídico, pero la cultura jurídica es muy débil. Cuando se dice que una persona es inocente, no se está refiriendo que solo el juez y el fiscal debe tratarlo como inocente. El vecino tiene que tratarlo como inocente. Los medios tienen que tratarlo como inocente. Estos son estándares internacionales. Ya, pero aquí la prensa te la pida como si nada y sin ninguna prueba y sin preguntar nada. Y es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que se exorbita, se exagera, digamos, a veces la libertad de expresión. Pero, nuevamente, si nosotros mejoramos la eficiencia de la justicia, todos estos casos van a ir desapareciendo. No puede haber un servicio tan importante ineficiente. Y este es un compromiso que nos involucra inapelablemente a todos. Para usted ningún candidato ha puesto atención en el problema judicial. Ahí sí voy a pedirte que me exoneres de opinar porque soy miembro del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones y no puedo opinar. No puede opinar. Pero en todo caso, pide usted públicamente... Eso sí, pido que todos los candidatos se pronuncien. Este informe lo estamos haciendo llegar a los candidatos. Que se pronuncien sobre la realidad cruda y difícil realidad de la justicia y que nos planteen cuáles son sus políticas, planteamientos para solucionar la justicia, porque eso tiene que ver con seguridad ciudadana, tiene que ver con la economía, tiene que ver con los derechos más básicos de la sociedad. Así que estamos hablando de un tema de la mayor importancia para la sociedad. Mi última pregunta, ¿cuál fue el juicio que duró 40 años? Bueno, este es un juicio de dos... ¿Sigue? Sí, no ha terminado. Es un juicio que se resolvió en, creo que 3 años. Ya. Y la ejecución de sentencia dura cerca de 40 y tantos años, no se ha resuelto. Entre dos, o sea, se sabe... Es un tema de dos ancianitas. ¿Se van a morir sin ver resuelta su sentencia? Sí, realmente es dramático, pero es así. Pero eso es una vergüenza. Claro que es una vergüenza, y no es la única, no es el único baldón que existe. Qué increíble. Bueno, doctor Gutiérrez, podemos, yo sé que usted no puede dar opiniones, pero quizás en el futuro podemos hacer consultas jurídicas con usted. Encantado, para ver las propuestas electorales. No le voy a preguntar porque ya me dijo que no puede decirlo, pero sí creo lo que usted está señalando, que ningún candidato esté interesado en este problema. Lo que he dicho es que... Lo que digo es que tienen que... Yo estoy diciendo. Yo espero, a ver, yo soy, como diría Alfredo Bray, yo soy un pesimista que espera que las cosas salgan bien. Ya, bueno, yo soy un pesimista que cree que las cosas van a salir mal, porque creo que, entre otras cosas, al Poder Ejecutivo le interesa tener así del cuello al Poder Judicial. En cualquier caso, soy de las personas que quiere hacer algo, y seguro que usted también. Ya, sí. No citaremos a Alfredo Bray, citaré a Vasconcelos. Pesimista es la realidad, optimista el ideal. Perfecto, ya, eso me gusta más. Gracias, doctor Walter Gutiérrez. Le agradezco, y este informe, de verdad, voy a ir contándoles a los oyentes cada día una pastilla, porque de verdad... a tus invitados. Sí, le voy a preguntar, claro. Tómales examen. De repente ni lo han leído. Te dejo me da uno para regalarle una copia. A Acuña, a todos, a García, ¿no? A todos. Bueno, gracias, doctor. Encantado. Ha sido Walter Gutiérrez, el ex decano del Colegio de Abogados, con este diagnóstico y situación de la justicia. Hasta luego, doctor Gutiérrez, en el Perú. Bueno, vamos a ir al Congreso, ¿no? Vamos a entrevistar a... ¿Ya está conectado? Dios mío, me da taquicardia. Perdónenme. Saben que es normal, ¿no? Que una mujer embarazada tenga taquicardia, ¿sabían? A dicho de paso, tengo que contarles muchas cosas porque me escriben mujeres que tienen problemas. Yo luego les voy a hablar, pero... A ver, voy a respirar.